Señores, nada, felicísimos. Vamos a arrancar a despedir este lunes notorio, que el lunes no ha acabado ni con Kimberly ni conmigo porque ella está radiante y yo estoy feliz. Claro, después de esta Semana Santa que hemos pasado, esos días de vacaciones, Eloísa, ¿cómo estuvieron tus vacaciones de Semana Santa? Yo me fui de crucero. Crucé para la sala, crucé para la cocina, para la habitación, porque tú te fuiste y no me invitaste. Ah, pero es que imagínate, yo te hubiese invitado con los Come Compra, te voy a poner en el grupo familiar para que arranques con nosotros. Que sí, que sí. Bien, señores. Temas, Kimberly. Temas. Mira, no, esta no semana dejaron de estar. Eloísa, que es la que pone las pautas y produce este podcast, junto con nuestra querida Sara Camil, han puesto unos temas picantes para hoy, pero muy necesarios, como es la ludopatía. Señores, ustedes sabían que en República Dominicana por cada escuela hay 154 bancas de apuestas y que a pesar de todos los problemas que traen estos vicios, todavía los padres y en la comunidad educativa, sobre todo en la escuela, es muy difícil que se tomen en cuenta los vicios que no involucran sustancias, como correcto, si no tuvieran ninguna repercusión en la vida de los seres humanos y sobre todo en los dominicanos y dominicanas. El juego y el azar representa la vida diaria, la cantidad de dinero que invierte la gente en los vicios es exuberante. Y afecta la calidad de vida de la gente. Y yo creo que debemos hacer esfuerzos mayores en concientizar a la población, sobre todo desde niños, de lo que son los juegos del azar, de lo que produce la ludopatía y cómo se siente el ser humano cuando apuesta, los sentimientos y lo que provoca esto en el organismo, pero sobre todo, señores, sobre qué es la suerte, desmontar un poco esa mitología de que, y ese mito de que un ser humano tiene más suerte que otra y que la suerte que me acompañe, sino cuáles son las posibilidades matemáticas que tiene un individuo de sacarse la loto, de sacarse una lotería y además la gente te dice, no, es que yo me saco en la nacional, en la quiniela palé, en la loteca, real, no sé qué. Claro, porque mientras más loterías tú juegas, más oportunidades tú tienes de ganar. Y bueno, yo creo que es lo que se vende, ¿no? Y las que están legales son las 100,000 bancas, según la Asociación de Banqueros del país, pero las que están ilegales son aún más. Y según ellos surgen 3 bancas ilegales diarias en el país. Eso es correcto. Y es correcto, y antes de profundizar más en el tema, es preciso aclarar que la ludopatía es la enfermedad del vicio, como decimos coloquialmente, por los juegos de azar. Y cuando nos damos cuenta que hay una adicción al juego, cuando una persona se puede considerar una persona ludópata, bueno, sencillamente cuando se involucra en problemas personales, familiares, económicos y que su vida depende del juego y para el juego. Ya no es un simple gusto que se puede controlar en un momento, sino que se va volviendo una adicción que le ha costado la estabilidad no solamente a una persona, sino que a familias, porque ahí está el gran problema del ludópata. El ludópata no solamente pierde, él entra en juego situaciones personales propias, sino que es toda la familia y todo el ser que está involucrado cerca, pues se ve gravemente perjudicado porque ya no hay una conciencia plena de lo que se está haciendo. Y para esto existen hasta tratamientos, Kimberly, que el primero empezó con la aparición de la Organización de Jugadores Anónimos en 1947 y desde ahí se han venido trabajando una serie de tratamientos para el problema que son eficaces. Lo que pasa es que hay un problema, Kimberly, de educación sobre la ludopatía y sobre el problema que trae. Entonces, al haber una escasez de concientización, de educación, de hablar de manera llana y como clara algo normal, clara del tema, entonces se vienen produciendo estas situaciones porque no se conoce cómo se trata, qué es, cómo detectarlo a tiempo. Y son situaciones que podemos empezar a analizar si afectan en cierto punto el desarrollo de los pueblos.
Y no solamente eso, sino que como en nuestro país, cuando estos males se convierten en una tradición, la gente lo ve como algo normal. Mi papá jugaba, mi abuelo jugaba. Hay gente que tienen hasta números fijos que juegan en la lotería y le dicen abonado, porque yo sé de eso, señor. ¿Cómo le dicen? Abonado. Tú te abonaste en tal número. Mira, fulano salió el 30 hoy, fulano se sacó porque fulano siempre juega ese número. Wow. Y la gente también confunde el hecho de tú seguir los deportes a tener una ludopatía en las apuestas deportivas. Señores, apostar constantemente, que está bien que una persona apueste un día o, claro, ¿verdad? Por hobby o lo que sea, pero ya cuando una persona depende para sentirse bien durante el día de hacer esas apuestas, pues ya no se convierte en un seguimiento deportivo, sino en una enfermedad. Sí. Y decíamos que precisamente hace falta invertir en el país más en la educación de la gente, no solamente en los vicios que involucran una sustancia, sino en los que no la involucran, porque tanto como la drogadicción, este es uno que causa o más, porque el ludópata parece una persona normal. Como no consume ninguna sustancia, pues la gente no lo ve como un vicio, pero uno de los pasos de cuando se está en esta condición, pues la gente empieza a sustraer, sobre todo la gente más cercana, sus bienes para poder sustentar este vicio. Y ya tú sabes que ha destruido familias completas. En situaciones de inseguridad, no tanto de él, sino de su familia. O sea, son situaciones delicadas. Así es, y como esta, muchísimas, esperamos que podamos hacer un esfuerzo en nuestro país y que no sean solamente atacadas las bancas de apuestas como tal, que es lo único que se conoce. Las máquinas tragamonedas son las que causan más problemas en el país en este sentido. Los casinos, el apuesto hasta los hípicos. Yo he visto gente que tiene una condición extrema con los juegos con las bancas deportivas de apuestas. Y la verdad que esperamos que esto se pueda corregir en el país educando. Le hacemos un llamado a los padres que puedan educar a los hijos en este tema y al gobierno también, que en las escuelas se pueda hablar abiertamente de las diferentes causas que pueden llevar y cómo identificar a un ludópata y cómo tratarlo también, porque es una condición mental difícil de admitir como son todas las demás, pero que debe recibir un tratamiento médico adecuado para que la persona que está pues pueda salir de esta condición. Claro, y como hemos dicho, la educación cívica de qué debe de hacer o cómo utilizar en buena manera el ciudadano el tiempo libre, la televisión, los juegos, ya todo esto viene con una formación y una educación cívica que pueda ayudar al ciudadano, que pueda ayudar a los niños a identificar, que se socialice el tema, que la ludopatía sea parte de nuestro lenguaje cotidiano, que lo conozcamos, que entendamos, como fácilmente decimos drogadicción, podamos hablar de esta enfermedad y entonces empezar a plantear de dónde derivan los problemas, cómo se va cayendo y cómo una persona con pequeños pasos se va convirtiendo en ludópata. Entonces ya es una situación de educación, de crear conciencia. Y de supervisión de los padres también, porque déjame decirte que durante esta pandemia las cifras de ludópatas aumentaron y te voy a decir que sorprendentemente, pero usando estas redes sociales, la virtualidad, son muchos los juegos que existen en línea y tú ves hasta los niños ya que caen en esto, porque no hay la necesidad de apostar dinero en sí. El ludópata apuesta lo que sea. El ludópata apuesta que, bueno, vamos a salir por esa puerta. Mira, yo te apuesto a ti que yo llego a la puerta primero que tú. Exacto. Y se convierte señores, yo he visto padres y madres que por estar pendiente al celular, apostando en estos jueguitos que hay, descuidan hasta sus propios hijos, se le olvidan los vehículos, lo que están haciendo, le quita responsabilidad, le quita tiempo para otras cosas. Y entre una cosa y otra hay que decir que los viejos de uno siempre le dicen a uno que el ocio lleva al pecado. Es correcto. Y es verdad, hay que educar también de cómo hacer un buen uso del tiempo. Del tiempo libre. Eso y la supervisión.
Eso es correcto. Aprender a jugar, generar habilidades de autocontrol. Sí. Porque ya todo se deriva de allí, del autocontrol, de desarrollar estas habilidades que sean funcionales, de tomarle el sentido al juego, qué significa jugar, hasta dónde podemos llegar. Entonces, desde ahí ya que surja toda esta serie de educación cívica para controlar y desmontar el concepto de la suerte, el concepto de que yo me soñé anoche, que vi unos numeritos, mira ese cabello doblado es 8. Señores, yo quiero ver cuando un cabello en el piso no tenga una curva. Yo quisiera ver ese día. Eso es correcto. Entonces, nada, seguir adelante con esta situación y esperar que se regularice, sobre todo tantas bancas de apuestas que hay en el país y tantos mecanismos, pero saber que estos no son las únicas formas de jugar, que existen muchas más y que hoy en día los padres debemos estar conscientes de esa realidad y tratar de prevenir de que nuestros hijos también lo estén. Que las leyes nos ayuden y que aunque lo que legislan sean parte del negocio de las bancas de apuestas, pues se legisle para el país y en favor del ciudadano. Y hablando de las leyes, Eloísa, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha desarrollado un término muy, muy importante para asignarle el sexo al nacer a los seres humanos. O sea que hay una situación muy difícil que estamos viviendo ya desde hace varios siglos, desde cuando se empezó a hablar del tema, de cuando un hombre nace y pues se siente atrapado en el cuerpo en el que nace, o cuando una mujer nace de un sexo y se siente atrapado en ese cuerpo, pues los organismos internacionales de los derechos humanos se han visto en la obligación de crear los mecanismos para que estos individuos, estas personas tengan los mismos derechos que los demás. Correcto. Y esto ha conllevado a una serie de denominaciones para llamarlo según no solamente la preferencia sexual del individuo, porque mucha gente que piensa, no, lo que pasa es que si le gusta hombre, que si le gusta mujer, no se trata de eso. Se trata de que un doctor, por así decirlo, y el grupo médico que se encuentra presente cuando nace el individuo certifica porque tenga un pene o porque tenga una vulva, si es fémina o es hombre. Pero eso no se corresponde con el desarrollo de la personalidad de ese niño o de esa niña que mañana va a ser un hombre y una mujer. Y es un camino largo, sobre todo por las imposiciones y los estereotipos sociales que hoy tenemos, de que esa persona pueda encontrar su identidad. Y a la medida de que pues las personas están sintiendo más seguridad de cómo se sienten, del género, que ya sí se puede hablar de género en ese sentido, con el que se siente más cómoda o más identificado, pues que se definan estos géneros. Y en base a eso podemos hablar de los y las ciudadanos transgéneros y que a medida de lo posible, sabemos que es un tema difícil hasta de hablar. Es correcto. Pues vivimos en un país sumamente conservador y un país hasta cierto punto muy religioso. Viniendo nosotros de la Semana Santa y ya le entramos con este tema, agradezcan eso a Eloísa, pero que ciertamente hay que abordar. Pero son temas que están y que en algún momento vamos a tener que abordarlo, y nosotras que hacemos uso de plataformas, que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues emitir, hablar de estos temas, que no sean temas de mitología, que no haya una duda o cierto apego al no hacerlo. Pero son opiniones que vamos desarrollando, porque en estos temas todavía estamos en muchas situaciones en pañales, porque es algo que apenas van dando pasos de avance, también de retroceso. Y quiero aclarar, antes de nosotros empezar a tocar este tema de manera un poco más profunda, que son nuestras opiniones. Mía, de María Eloísa Luna Liberato, ay concho, lo dije entero, Patra, otra vez, de Eloísa Luna, de Dajabón, mía, que de se sepa bien Dajabón, claro, que se sepa,
de Kimberly Taveras, opiniones nuestras, cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo entendemos, que no necesariamente es que los vamos a imponer o que entendemos que tiene que ser así para todo el mundo y que todo el mundo tiene que pensar igual. Dicho sea de paso esto, entonces arrancamos a hablar de este tema, porque hay que aclarar. Claro, y decir entonces, rumbo a esa normalización de que no se segregue a la gente que tiene otras preferencias sexuales, sino otro tipo de comportamiento y de actitudes frente a lo que la sociedad ha construido como femenino y masculino, pues es importante que se trate en paneles como este y en otros paneles, pues el debate, esto está en el debate público y en el día a día de nosotros como sociedad, y es muy importante tener la información. Recientemente vi que incluso Disney está pidiendo que hayan personajes LGTB en sus muñequitos, que el 50% sea, pues tenga esta diversidad, y mucha gente se ha pronunciado en contra de esto en el país, porque es un tema que obviamente va a tener mucha retranca, que claro, mucha gente se va a quedar callado y en silencio frente a esta realidad. Y señores, hay que ponerse, esto es nuevo para la sociedad, a veces, como decía Eloísa, por querer legislar, los grupos que están a favor, por querer legislar a favor, pues se va muy al extremo, sí, produciendo medidas que incluso lo que hacen es que segregan más, porque es difícil que una mujer que haya sido biológicamente femenina, como ha dicho la Corte Internacional de los Derechos Humanos, del sexo, ¿verdad?, pueda competir quizás con un transexual. Ustedes saben que dentro de los transgéneros existen diferentes grupos. Por ejemplo, están los transexuales, que son los que nacen con un sexo y se hacen la cirugía y no se sienten ser con el sexo que nacieron y se cambian el sexo, y también se hacen una serie de tratamientos hormonales. Dentro de ese grupo, pues se han visto atletas que han pasado por ese proceso, y hoy en día están compitiendo en categorías de mujeres que han nacido mujeres biológicamente, y esto ha generado un gran debate, pues de que si pueden o no pueden. Se está analizando qué tanto será el efecto que causan las hormonas y qué tanto influye y, ¿verdad?, iguala a un organismo que biológicamente nació femenino, como lo dice las calificaciones internacionales. Y también me comentaba Eloísa hace un rato que se ha visto otro caso en cárceles, etcétera, y esto ha provocado un gran debate. De la misma manera, también hay grupos muy conservadores que no quieren entender que esto no es una enfermedad mental, ni es como una condición. Una condición. Porque mira, sino que sí, realmente es una situación de una persona que nace, que la sociedad le asigna un sexo por cómo se ve físicamente su órgano sexual, pero que por dentro ese ser humano no se siente identificado con ese sexo. Son las decisiones personales, sí, de cada ser humano. El cómo usted quiera vivir la vida que Papá Dios a usted le regaló, esos son sus decisiones. Y aquí lo que hemos estado hablando es cómo hemos avanzado para ir aceptando que cada ser humano tiene derecho de hacer con su vida lo que le parezca placentero. Y no estamos hablando necesariamente placentero en el sentido sexual de la palabra. Para nada, de cómo usted quiere vivir, cómo usted se siente cómodo, cómo usted se siente bien, pero claro. En su mente, en su cuerpo, socialmente, cómo esa persona y quiere si lo ser tenemos visto que hablar en términos sexuales también. Usted tiene derecho a cómo usted quiere vivir y con lo que usted se sienta cómodo. Y cómo se puede ver también, claro, porque existe una gran confusión. La gente dice, bueno, pero que sea homosexual no significa que tengo que cambiar físicamente. Bueno, señores, es que no es lo mismo. La homosexualidad y ser transexual son cosas diferentes, claro, son sentimientos diferentes. El homosexual es que le gusta, le atrae
sentimentalmente, físicamente, personas de su mismo sexo. También está lo que son bisexuales, que le atraen personas de diferentes sexo, pero no solamente de manera sexual, sino sentimentalmente para poder establecer una vida con esa persona, para hacer una familia. Pero también están los transvestis, que son las personas que les gusta vestir con las ropas que fueron asignadas socialmente para otro tipo de género que no es con el que nacieron. Y tú ves estos hombres que no necesariamente son homosexuales y estas mujeres que no necesariamente son homosexuales, que dicho sea de paso, ya el término de homosexual se está variando, voy a hablar de eso más adelante, que se visten diferente, que quieren vestirse diferente y que tienen que hacerlo de manera oculta, Eloísa, y que solamente se ven los transvestis y artistas, porque imagínate un hombre que tenga sus hijos, que tenga su esposa, pero que le guste usar peluca o que le guste dejarse el cabello largo, peinarse como mujer, pintarse las uñas y vestirse de otra manera. O sea, laboralmente, como sociedad nosotros estamos... Muy difícil para él o ella. Claro, estamos encasillados con muchos estereotipos. El tema trans son temas para la sociedad que apenas se está adaptando. Quizás para algunos pesados, otros lo comprenden, lo aceptan, lo entienden. Es penoso que, vamos a decir, el año pasado, porque apenas lleva unos 5 meses, podemos decir 287 personas transgénero en diversos países de Latinoamérica fueron asesinadas. Así es. Por un tema de discriminación, por un tema de no aceptación, por un tema que es violento. Son temas todavía muy delicados. Y decir que en este siglo y que el año pasado 287 personas hayan sufrido este desastroso final por simplemente tener una preferencia y tomar una decisión con su vida y con su cuerpo, que es de él, que no afecta a más nadie, pues te dice lo delicado que es el tema. Y lo necesario que es que se hable sobre él, pero que se eduque sobre él de una manera objetiva y también de una manera social y no de una manera sexual. Pero es correcto. Y mira, cuando hablamos de los temas de que si pueden participar en disciplinas deportivas en igual condiciones que las mujeres, y que recientemente hubo un revuelo con el tema de un trans que compitió en natación con una mujer y que se convirtió en ganador, bueno, pues que no, que sí, que podía, pero sin embargo... Que estableció incluso un récord. Estableció un récord. En 2016, para la Copa de Brasil se estableció que podían participar los transgéneros porque había una condición muy similar de fuerza y de condición física. Sí. Entonces, porque ya se someten a tratamientos hormonales. A tratamiento. Entonces, hay una similitud. Entonces, antes de investigar si verdaderamente pueden hacerlo, si no hay una ventaja, si están en desventaja, pues vamos a atacar porque es un hombre y tiene más fuerza. Entonces debemos ser un poco tenemos que tener coherencia, porque también vemos decir, pero las mujeres pueden competir en carrera con los hombres, ¿por qué no? Sí, ¿Me entiendes? Entonces es un tema complejo que hay que ver y que hay que analizar. Y que hay que educarse. Y que hay que educarse. Más sobre el tema. Correcto. Aquí hablar de temas de teoría de género y de la ideología de género y de trans y de esos temas es muy difícil en las escuelas, y esa parte de la sociedad, ese grupo de la humanidad tiene derecho a educarse, tiene derecho a una educación sexual apropiada, tiene derecho a, ¿por qué no?, a formar una familia, tiene derecho a que la sociedad le garantice su seguridad jurídica como ser humano. Yo quiero que tú sepas que uno de los retos más grandes que enfrenta esa comunidad es el derecho tan básico como el empleo. Uh-huh. La gente a veces no quieren contratar a un transexual por su forma, cómo se ve. En específico, imagínese un hombre que toma la decisión de convertirse en mujer porque no se siente
identificado cómodo, claro, interiormente con el sexo con el que nació. Imagínese que no tenga los recursos para pagar esas costosas cirugías. ¿Cómo se ve? O sea, obviamente que no se ve como el resto de la sociedad y la gente lo rechaza, se burla, son víctimas y blancos de ataques feroces, no solamente físicamente, sino también y más aún en las redes sociales. Mira, es penoso que la discriminación y la violencia y la agresión sea tan fuerte como para hablar que ellos, los que se someten a estos cambios, los trans, tienen un promedio de vida de 32 a 35 años, Latinoamérica, cuando nosotros, los seres, las personas que no quedamos con el mismo sexo, que no decidimos hacer esos cambios, tenemos un promedio de 70 y pico de años de vida. ¿Y por qué 30 a 35? Es que las limitaciones económicas, por lo que mencionaba Kimberly, de que se limitan al tema de los empleos, las limitaciones hasta las oportunidades bancarias, el derecho que en cosas tan básicas se ha garantizado la desprotección de los mismos, la violencia, la discriminación. Como la educación sexual, o sea, ¿quién educa a los homosexuales, a la comunidad trans de cómo deben usar su sexualidad? Hay muy poca educación sobre ello, de las transmisiones de enfermedades venéreas. Ellos tienen que aprender solo porque están excluidos totalmente de la sociedad y sobre todo en nuestro país, porque ya hay muchas sociedades que han ido avanzando, civilizaciones que... Y aquí en Latinoamérica, dicho sea de paso, como es el caso de Argentina, Colombia, que recientemente estuve hace unos meses en Colombia y me pareció muy bonito el respeto a este tipo de temas. Muchísimas parejas del mismo sexo, trans, todo el mundo hacía su vida en su lado y en su esquina sin ningún tema con eso, y es bonito ver que vamos dando los pasos como sociedad y que ojalá nosotros como país también nos vayamos encasillando a entender la normalidad del asunto y respetarla, pero sí que no se quede ahí, que no se quede en el respeto de mutuo del ser humano con el otro, sino que las leyes, sus derechos, que las leyes se adecúen para que puedan tener esta parte de estos grupos sociales pues puedan tener el apoyo que necesitan para desarrollar su vida como una persona normal. Hablar un poco también es asquerosamente tremendo como algunos políticos y algunas políticas a nivel nacional e internacional utilizan ese discurso de odio, algunos comunicadores también, y se montan en esa plataforma para poder manipular las masas que de una manera, ¿verdad? Por ignorancia. Los conservadores. Y por un sinnúmero de asuntos que no vamos a tocar aquí, pero ellos se montan en ese discurso, manipulan a las masas para generar más odio en contra de esos pequeños grupos, solamente para ganar puntos en una encuesta, para poder ser más aceptados socialmente y montarse sobre esa plataforma. Y hacen erradamente y se alejan erradamente sobre lo que es construir una civilización, sobre lo que es hacer cada día un mundo que sea más incluyente, más inclusivo, un mundo de mayores oportunidades para todos. Se alejan totalmente de eso solamente para crear un speak, un discurso y en base a eso crear aceptación. Muy, muy, muy asqueante. O sea, no porque uno lo haya vivido, pero la verdad es que yo desde siempre he criticado a los políticos que se montan en esos discursos. Yo me considero ser una persona que tengo mis creencias religiosas y también una base muy conservadora que recibí de mi familia, pero usted no puede quedarse con ese discurso y hacerse el ciego si realmente usted está involucrado en lo que es la evolución social. Pero hay algo más delicado. Y también conectado con los problemas reales de la sociedad, porque tener un discurso de exclusión hoy en día significa estar totalmente desconectado de los problemas reales de la sociedad y no reconocer que esa población hoy en día
enfrenta situaciones muy difíciles. O sea, si tú no eres un artista que tienes una gran cantidad de recursos para hacerte una transformación de sexo o para, si no ese es tu grupo, para, por ejemplo, revelar que sí, que tú eres homosexual y que te gustan las personas del mismo sexo, o para quizás un día ponerte una ropa porque eres transvesti que no es conforme a lo que la sociedad ha construido para tu género. O sea, tú puedes sustentar eso porque tú tienes los recursos para hacerlo, pero la masa pobre de esa comunidad, que es la mayoría que no tiene esos recursos, tiene que vivir al margen de la sociedad para poder sentirse cómodo con la identidad con la que realmente nació y con la identidad con la que realmente se siente ser un humano completo. Y eso es injusto, y no reconocerlo y no trabajar para que esas condiciones de vida mejoren para esas personas nos atrasa como sociedad y quizás hasta nos niega el derecho, no hoy, pero en 50, 60 años, cuando avancemos más, pues solamente serán recordados los políticos que hayan trabajado en ese grupo y en muchísimos otros grupos vulnerables de la sociedad que necesitan que voces como la de nosotros sean elevados en todos los niveles, en la municipalidad, en lo congresual, en el Poder Ejecutivo. Cada servidor público debería tomar en cuenta esas vulnerabilidades. Es mucho peor que tomen un discurso para congraciarse con una parte conservadora. Yo he visto peor. O sea, yo he visto tomar un discurso de apoyo a la homosexualidad, a los trans, a toda esa comunidad. Yo estoy con ustedes, yo lo estoy defendiendo para ganar el voto de esa parte de la sociedad. Más, sin embargo, cuando ocupan la posición, el discurso se fue para el carajo, y ustedes me disculpan la palabra, porque simplemente fue para atraer el voto, para atraerlo a que así simpaticen, a atraer esa comunidad, asumir un discurso de apoyo falso, simplemente para atraer el voto y el apoyo. Y después las políticas públicas, la legislación, la educación, los programas de inclusión, cero ejecución de esto, porque simplemente fue un discurso para atraer un voto, más nada. Y eso es mucho más asqueante y eso es mucho más peligroso. Entonces debe de haber un punto tal y un grado tal de que no hablemos de que sí inclusión y que lo necesitamos a ellos como si fueran seres especiales. Todos los seres humanos somos iguales. Lo que usted decida hacer con su cuerpo, con su sexualidad y con su vida son cosas privadas suyas. Entonces son temas que de verdad a veces yo me irrito porque ¿qué te quita? ¿Qué facultades te quita tener una decisión o tomar una decisión? Tengo muchísimos amigos que tienen preferencias sexuales por su mismo sexo y son los amigos más bonitos y los seres humanos más cálidos que yo he conocido en mi vida y los más sinceros. Entonces ya como sociedad debemos de bajarle un 2 a esa ignorancia y a ese grado tal de resentimiento que nosotros tenemos, porque entonces empezamos a descargar las frustraciones que nosotros tenemos con personas que no han hecho más nada que decidir ser felices. Con grupos vulnerables que son minoría y como no son mayoría en la sociedad, pues no pueden defenderse de la mayoría. Y no son vulnerables porque tengan una condición especial, son vulnerables porque nosotros lo hemos hecho vulnerable quitándole los derechos que tienen. Entonces son temas que de verdad hay que tratar aquí, allí, donde sea. Porque hasta que nosotros no entendamos como sociedad en qué siglo nosotros estamos viviendo y cómo ha cambiado la cosa, no vamos a avanzar. Y luego decimos que somos un país en vía de desarrollo. Somos un país de tercer mundo y lo vamos a hacer por mucho tiempo mientras esa mentalidad siga de esa manera. No, y déjame decirte, Loisa, también que hasta en el campo de la ciencia, las investigaciones que van destinadas al género y a la ideología de género y a los trans y a las hormonas que pueden ser utilizadas para ayudar en su proceso, pues son limitadas y tienen menos apoyo de las empresas en el sector privado y también del gobierno, porque son tan pocas, son las personas que pueden pagarlas, pues que industrialmente no es tan económicamente rentable. Y bueno, habría que estudiar también qué tanto se hace necesario
que los gobiernos puedan financiar las investigaciones científicas en torno a estos temas de tanta importancia para estos grupos minoritarios. Yo quiero destacar, Eloísa, porque no todo es malo. Hay muchos artistas que han decidido hacerla, artistas de nuestra época, de transexuales, que han decidido pasar todo el proceso y que han mostrado sus cambios valientemente a todo el mundo. Y una de mis favoritas es Elliot Page. Es verdad, hoy Elliot Page, antes Ellen Page, que fue denominada a un premio Oscar y todo. No sé si tú recuerdas a la famosa Juno y su actuación en los X-Men, entre otras. Y ellos han hablado de cuán difícil ha sido para ellos, aún cuando han tenido éxito tanto en la vida pública y su vida empresarial y con los recursos que tienen, para que la humanidad, la sociedad, sus fans acepten estos cambios, y que cómo se han sentido antes del cambio, se han sentido vulnerables, se han sentido atemorizados de los comentarios, de los ataques que esto podría traer. Otro cambio también que a mí me conmovió mucho fue de Caitlyn Jenner. No sé si ustedes recuerdan, es el padrastro de las Kardashian y padre de Kyle y Kendall Jenner. Y después de tener 6 hijos y ser famoso, no solamente por esa actuación en la vida de estas influencers, sino también como atleta, campeón del decatlón en 1976, ganó oro, y destacado deportista automovilístico, pues él tomó la decisión, y a una edad avanzada, ya maduro, de convertirse en mujer. Y a veces la gente dice, pero tuvo hijos y todo, ¿y qué pasó? Señores, estamos hablando de una sociedad que te dice desde pequeño, tú eres niño o niña, y en la escuela te enseñan a ser niño o niña, y que las niñas juegan con esto, los niños juegan con aquello. O sea, es perfectamente normal que una persona pueda vivir una vida entera equivocado y tomar saber educarse sobre qué está mal y por qué no se acepta como es, le tome una vida entera, y eso es lo que no queremos que pase en el futuro. Pero Caitlyn Jenner, está buscando la gobernación de California. Al principio estaba apoyando a Donald Trump y le retiró su apoyo pues por la discrepancia que había entre el grupo que ella representa de la comunidad trans y las políticas que quería aplicar en su gobierno, que ya todos y todas la conocemos. Claro, de manera que le auguramos éxito y fortaleza. Yo creo que Jesucristo nos enseñó a amar a todos y a todas, y que en su momento también escuché al Papa Francisco hablar sobre el tema desde una óptica muy diferente, muy inesperada, pero habló sobre el tema y habló sobre la aceptación de la comunidad cristiana a este grupo de la sociedad. Y sobre todo, señores, recordar que entre todos sus derechos también tienen libertad de culto para adorar y seguir la religión que ellos quieran seguir sin ser condenados en las mismas. De manera que nuestro apoyo para esta comunidad, y esperamos sobre todo que el tema se pueda abordar objetivamente y sobre una perspectiva científica y social que pueda ayudarlos a ellos a integrarse en la sociedad y a garantizar sus derechos de la mejor manera posible. Conciencia, respeto y aceptación, pueblo dominicano. Hemos llegado a la parte final de este podcast. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Despedimos el lunes de una manera muy agradable y será hasta una próxima entrega. Hasta el próximo episodio.